Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta Mesa de las Ideas. Les damos la bienvenida. Esto es Canal 2021, Comunicación Alternativa. Y antes que nada quiero agradecer a la gente que nos ha estado siguiendo durante transmisiones anteriores. Gracias a todos, gracias a todas por sus mensajes. Estamos valorando, por supuesto, la recepción de estos esfuerzos que estamos haciendo desde esta nueva alternativa en comunicación. Bienvenidos. Y bueno, me gustaría iniciar con una pequeña cita que he rescatado de la obra de Los Miserables, del gran escritor francés Victor Hugo, y que todo el mundo conoce, pero que la podemos poner en perspectiva. Victor Hugo dice que el amor siempre quiere escuchar las cosas que ya sabe. Y si esto lo podemos interpretar en muchos sentidos, yo pondría el primer elemento. Quiere decir entonces que un gobernante siempre quiere escuchar lo que él ya sabe y lo que le agrada, lo que le da un punto, digamos, de seguridad, de certeza, o también los gobernantes asumen esta ambigüedad en términos de acercarse a una sociedad a la que se debe y de la que pronto, esa es una crítica muy frecuente, se puede olvidar. Cuauhtémoc, tú has sido gobernante en nuestra capital. Opera esta cita tomada de la literatura clásica en el ámbito de la política. Pues mira, yo creo que más allá de querer escuchar lo que ya sabes, más bien el síndrome de muchos gobernantes es no querer escuchar lo que no quieres que te digan, ¿no? Claro. Tal vez tú asumes una realidad paralela a lo que estás viviendo dentro de una labor de gobierno y entonces tienes siempre disyuntivas sobre el que te va y te dice la verdad y te dice las cosas muy crudas y muy duras, o sobre el que va y te lisonjea y de esa manera te va llevando y te va granjeando para que sea uno de tus preferidos dentro del gobierno. Entonces el gobernante me parece que siempre se encuentra en esa bifurcación, y hay ocasiones donde decide un camino y donde decide otro, pero sí es un elemento pues que es me parece fundamental el tener esta idea de escuchar no solo lo que ya sabes, sino lo que no quieres escuchar, ¿no? La frontera muy delgada entonces en la toma de decisiones. O escucho a la gente o escucho solamente a la gente que me dice lo que yo quiero escuchar. Y que ahí además entra lo que sigue en la decisión, y es tener la empatía y el sentido común que requieres tener con la situación y con tus propios gobernados, ¿no? O sea, siempre que tú te logres poner lo más posible del lado de quien estás gobernando y logres tener esa empatía y tengas una lógica que parece muy sencilla, pero es lo más complicado en el gobierno, me parece que ahí tus decisiones pueden ser lo más acertadas posibles, y sí bien aderezadas por los comentarios que tienes alrededor. Por eso creo que siempre debes de buscar tener a tu ángel y a tu demonio, ¿no? Al mismo tiempo, y tenerlos cada uno en un hombro para que te vayas caminando un proceso complicado que es solucionar problemas todos los días, ¿no? No solamente enfrentarlos, sino prevenirlos, leerlos, olfatearlos, solucionarlos, y que eso sea tu labor cotidiana, y además te debe gustar, ¿no? Pues, ayer lo comentaba con unos amigos, decía, a quien no le gusta la política, a quien no le gusta el gobierno, a quien no le gustan los políticos, a quien no le gustan los problemas, pues yo no sé qué está haciendo en una posición de gobierno, ¿no? Entonces... Ya va a empezar a hablar de techo. No, ya empezaste de chamuco, por ejemplo, aquí está el chamuco, ¿no? Como ven, vamos a liberar un poco la discusión, pero bueno, vamos a regresar. Felipe, tu experiencia electoral. ¿Este principio opera también en partidos políticos? Obvio, ¿no? Eso, fíjate, cuando me llegan a preguntar sobre esta relación entre el odio y yo les decía, bueno, estamos hablando de la oxitocina y la política, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Biología, política, etcétera, ¿no? Pero fíjate que siempre este tema me remite a dos clásicos, siempre, no sé por qué razón, pero bueno, los que mucho la lectura de la política, los clásicos. Me remite primero, por supuesto, a Nicolás Maquiavelo, por un lado, y por el otro me remite a William Shakespeare, sobre todo en la novela histórica de Shakespeare, ¿no? Una de las, siempre lo he dicho, de las obras que más me encantan, de Ricardo II.
encanta mucho el trato que da Shakespeare a esta relación de odio y amor. Y hay una parte que me encanta en el discurso del Carlos II de la obra de Shakespeare, que dice, bueno, dejémonos de cosas, sentémonos y hablemos de historias de reyes muertos, ¿no? De coronas vacías, o reyes que han sido envenenados por sus esposas, que han sido muertos por reyes contrarios, antiguos, etcétera, ¿no? Dice, a eso te remonta la corona vacía. Yo veo la corona vacía, un rey que por algo murió. Y eso a su vez me remonta siempre a Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo se pregunta, ¿el político debe ser amado o temido? Temido, O sea, puede ser amado o temido. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que el príncipe necesita, no? Ser amado o temido. Por supuesto que lo ideal es que lo amen. Pero si no lo aman... ¿Qué conviene? Órale, violencia, ¿no? Violencia sobre el pueblo para que le teman. Dice, a final de cuentas, el príncipe se mueve sobre una base que es suya, que es el temor del Estado. Está hablando del edificio estatal, por supuesto. Las instituciones. Cuando tú le temes a una institución, hay respeto hacia el gobierno. Afirman algunos teóricos de la democracia, ¿no? O sea, si le temes a llegar ante un juez, por ejemplo, que te va a castigar y te va a mandar a la cárcel. Hay temor pero cuando no le temes a las instituciones, yo no voy a ir a la cárcel, ¿no? Yo creo que pensaba Lozoya que no iba a llegar nunca a la cárcel. ¿Quién sabe? Yo creo que tiene ya unos meses que sí. Ya unos, yo creo que unos al menos estaba en un paraíso para millonarios. Sí. ¿No? O yo creo que Miguel Alonso tampoco, ¿no? En base a los acertijos. O sea, no le tiene miedo, están operando políticamente, pero bueno. parecieran despreocupados. Sí, ¿no? Sigue operando políticamente, me queda muy claro, pero me parece despreocupado, ¿no? Esas cuestiones. Creo que sí hay una relación muy estrecha entre esto. No estamos lejanos de poder actuar de otra manera. Uno de los asesores íntimos de Nicolas Sarkozy en Francia, en un texto que redactó, es muy claro, y lo voy a leer de manera textual, como lo dice Lavallee. Dice, la política es en general una batalla de egos entre personas maleducadas. Bueno, es una buena definición. Y luego dice, en política el cinismo es un instrumento cotidiano que adquiere plena eficacia si se puede apoyar en dos patas, el odio y la violencia. O sea, al final de cuentas, hay una relación de amor-odio entre los políticos. Yo me imagino que Ricardo Monreal cuando era gobernador, tenía claro quién quería que fuera su sucesor. ¿Verdad? Pero a final de cuentas se decantaron por otra opción política y ahí vino el choque, ¿no? De aquella relación fraterna, del desprendimiento de Ricardo Monreal del PRI y luego su ascenso en el PRD y por supuesto en nuestra cultura política de que el gobernador lleva mano al momento de decantarse por algún personaje y sale un tercero en discordia, entonces como que ahí sale... Amor de tres. Sale este choque, ¿no? Este amor y odio. Creo que cuando se dice que del amor al odio hay un paso, me parece que hay menos, ¿no? Solo contar los centímetros que puede haber en eso, porque es una relación compleja. La relación política es una relación dialéctica de amor-odio, indiscutiblemente, ¿no? Y eso se refleja en los partidos políticos. Yo vengo de un partido político en donde la relación era más de odio que de amor, pero así era el PRD. Así era el PRD. Y exactamente, ¿no? Yo recuerdo todavía, ahora que Citlali Ibáñez dijo que impugnó la elección de Ramírez Cuellar, y cuando digo Citlali Ibáñez me refiero a Jacob Polevsky. ¿Alias? ¿Cuál es el alias? Es Citlali Ibáñez alias Jacob Polevsky. No sé si sea la legítima o la espuria, no sé, pero bueno, es la presidenta de Morena. ¿Ah? Cuando yo veo esta situación, recuerdo inmediatamente aquella famosa elección donde iba de candidato de una izquierda Chucho Ortega contra Alejandro Encinas. Esa fue una elección, pero fue un auténtico choque donde hubo muertos, heridos y un odio a veces hasta enfermizo entre las corrientes. Yo creo que a partir de esa elección el PRD comenzó a perder rumbo, porque fue una elección verdaderamente complicada. Yo lo recuerdo perfectamente por ser parte de la estructura interna
del Partido de la Revolución Democrática en ese momento, y aquí Zacatecas no fue la excepción, porque en ese momento el presidente del partido fue Gerardo Romo Fonseca, se recordarán ustedes. Fue una reacción terrible. El PRD creo que a partir de esa elección ya jamás se pudo recomponer por tanto odio, de veras, tanto odio que existía. Muy bien, pues sí, coincido mucho contigo, porque es lugar común escuchar a muchos políticos cuando llegan ya a algún cargo de gobierno, de que no están ahí para ser amigos. Tiene entonces también esta connotación un poco al estilo de Maquiavelo, decir, o me temes o me amas. ¿Qué piensas de esta relación? Yo no sé de dónde, no recuerdo exactamente de dónde sacó esta frase Marx, pero en algún lugar dijo que, al referirse a sí mismo, nada de lo humano me es ajeno. Sí, por supuesto, ahora vemos de dónde viene. Y si pensamos en lo humano, pues forzosamente tenemos que pensar en los sentimientos, ¿no? Y quizá el más complejo de todos sea el amor y su contraparte, ¿verdad? Como en esta idea dialéctica de que todo tiene una contraparte, pues la contraparte del amor sería quizá el odio, aunque ahora ya hay también algunos otros estudios de los que vamos a hablar. Hay tonalidades. Hay tonalidades, quizá más adelante, si el tiempo nos lo permite. ¿Qué creo yo que es muy importante para la política en estos tiempos, en estos nuevos tiempos? Yo creo que hace falta decantar los sentimientos. A mí me asusta mucho cuando me asusto mucho, o sea, voy a explicar en qué sentido me asusta. A mí siempre me ha interesado debatir y hacerlo de manera franca, abierta, ¿sí? A mí me sorprende, me asusta mucho esta frase que suele ponerse sobre la mesa en los debates, sobre todo en el ambiente en el que nos movemos nosotros, digamos que por estos rumbos de la aldea, como tú luego lo dices. Somos amigos, hermano. Tenemos grandes coincidencias, tenemos objetivos comunes, ¿sí? Mientras en el ámbito de la política las cosas son mucho más ásperas, ¿no? Yo soy partidario de la revelación de los sentimientos. Si hablamos de sentimientos en política, tenemos que reconocernos nosotros como seres apasionados. O que no, la pasión es parte del amor también, o del odio también, ¿no? Tenemos que saber medir la hipocresía, porque si no nos acostumbramos a medir la hipocresía, pues difícilmente también vamos a poder hablar con claridad de las cosas. Hay políticos muy melosos, ¿no? Muy melosos que suelen... ya sé, ahora me la va a regresar, a lo mejor también me estoy refiriendo a Tello, sí, que son muy melosos, que quisieran aparentar bondades inexistentes, cuando en realidad lo que hace falta es que esta parte sentimental, digamos, de la política se exprese con absoluta claridad. Es decir, a mí me gusta el político auténtico que se enoja, el político auténtico que reniega, el político auténtico que reconoce, que sabe y conoce sus debilidades, es decir, que se tiene amor a sí mismo, ¿verdad? Porque para tenerte amor a ti mismo, pues tienes que, si el amor es verdadero, tienes que conocer también tus defectos, como en el amor entre las parejas, ¿verdad? Si no conoces los defectos de tu pareja, si no los reconoces, ¿no? Pues ¿por qué? ¿Cómo te podrías atrever a decir que el amor es realmente sincero, que realmente estás expresándolo de manera sincera? Toda esta carga de hipocresía que existe en la política es lo que creo que a final de cuentas nos explica en el fondo por qué los ciudadanos repudian de manera tan clara, tan inmediata a los partidos políticos o a los políticos, ¿verdad?
Fíjate que te comentaba hace un rato, hay datos todavía recientes que miden esta percepción de la relación, digamos, de los ciudadanos en general, de movimientos sociales, incluso hacia los partidos, hacia los gobernantes. Y al menos en México siguen todavía vigentes estos últimos datos de alrededor de 8 de cada 10 ciudadanos no quieren saber nada de los partidos políticos, o una lectura a la inversa de que en cuanto a instituciones públicas, los partidos políticos en particular son los más, digamos, o los menos calificados de acuerdo a la percepción social. Que llega a ser odio, o sea, supuesto. llega a existir un odio hacia los partidos porque además frente a niveles de pobreza, de atraso como los que todavía vivimos en México, en nuestras regiones, el político, a ver, bueno, ¿qué es el caso Lozoya? Pues es un insulto, yo diría en primerísimo lugar a los sentimientos de la gente. No se necesita racionalizar mucho las cosas para llegar a una conclusión de repudio o de odio a esa clase de políticos. Por más que el PRI se hubiera animado a intentar esta campaña ¿cómo era? De todo échame la culpa. Pues a lo mejor sí la tienes, ¿no? O sea, Frosquilla, ¿no? Sí, la canción, ¿verdad? Échame la culpa. Y es que a lo mejor sí la tienen, ¿verdad? Ahora ya los tribunales decidirán qué tanta culpa hay en este tipo de políticos, en estos personajes. Cuando tú le dices a la gente, y esto es sentimiento, cuando tú le dices a la gente, si este señor cometió un desfalco por cientos o tal vez miles de millones de pesos, y lo invitas a que lo traduzca en computadoras o en salones de clase o en hospital o en camas de hospital, el medicamento ahorita que está bien reclamado. Bueno, pues es que en efecto quebraron al país, ¿verdad? Quebraron al país con esta enorme corrupción, y en efecto ahora el nuevo gobierno pues tiene el enorme compromiso, la enorme responsabilidad de recomponer las cosas en el país, de recuperar al país de este saqueo literalmente que ha vivido durante mucho tiempo. Claro, no se puede deshumanizar la política, es claro, y el componente de los sentimientos, como lo engloba Enrique, está presente en la práctica política de todos los días, no solamente en el ejercicio de la gobernanza o del gobierno en general, sino en la percepción que tiene la gente, que tenemos los ciudadanos sobre el ejercicio mismo de la política. Por ejemplo, Sabater dice desde el ámbito de la literatura que seguramente habrá personas, como ha sucedido siempre, lo escuchamos, que dicen, a mí no me interesa la política, y pueden andar tal vez por ahí en la vida sin hacer política, aunque también aclara, no conozco a ninguna, no conoce a ninguna persona en eso. Inevitablemente hay una dimensión que nos acerca, porque aquellos que callan, pues lo único que hacen es servir de complicidad para que quien silenciosamente se aprovecha de ello y utiliza, digamos, el ejercicio de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema. Es un drama entonces esta relación, Cuauhtémoc, que es un poco dramática la relación entre dirigentes de partidos, líderes de asociaciones, de movimientos sociales y por supuesto gobernantes con la ciudadanía en general. Mira, creo que encuadra perfecto una frase de Sócrates que se las voy a comentar. Dice, de los más profundos deseos se origina el odio más mortal. Y creo que eso se adapta a todas las circunstancias que tienen que ver con política. Al final es una lucha por espacio de poder, es una lucha intestina, dura, fría, para lograr y obtener un espacio de poder. Y por tanto, quien no está en ese espacio de poder, pues tiene y desea recurrentemente tener el espacio y la jerarquía que tiene quien la asume. Entonces, por tanto, este es un ciclo que lo hemos visto a lo largo de las épocas políticas, y en el caso de la política de Zacatecas, pues ha sido muy claro, ¿no? O sea, al final, este sube y baja que tiene la política local hace que hagas una contraposición de lo que plantean dos posturas, y que eso haga que se genere esta versión o esta visión de un ciudadano de amor-odio, que al final termina hartándolos, ¿no? El ciudadano, su vida cotidiana tiene que ver con muchas otras cosas menos con lo que nosotros hablamos, los políticos. Ellos están preocupados por otras cosas que no las quiero ni repetir, pero todos lo sabemos,
Y entonces ahí el reto, me parece, es que debemos cada vez tener más políticos profesionales, políticos que se apasionen, que les interese y que se asuman como alguien que está buscando decisiones sobre lo público, que asuma esa responsabilidad y que entienda que lo público obedece a muchas visiones, a puntos de vista completamente diferentes y que tendrás que buscar ir teniendo opciones para llegar a unas alternativas de decisión. Eso me parece que es el reto, pues, ¿no? Y que dependía de una clase política nueva, que también hay que decirlo. Yo veo hoy en muchos chavos o en gente que no ha estado necesariamente al 100 metida en la política, visiones muy interesantes de cómo ejercer el poder, aunque también ahí dicen que a los inteligentes los marea, ¿no? Por supuesto, y bueno, tal vez explique por qué muchos jóvenes talentosos no deciden el camino de los partidos, aunque tengan una intención muy clara de participar en política y busquen otros escenarios como los propios movimientos sociales, por decirlo de una manera muy genérica, ¿no? Pero bueno, decía yo, es drama, esta relación es dramática, y todos atestiguamos hace unos días en la entrega del Oscar, Enrique, lo recordarás por televisión, al mejor actor, este señor Joaquin Phoenix, cómo termina en llanto y denuncia además un tema, digamos, de interés global. ¿Veremos algún día a nuestros políticos en una situación similar? Felipe, tú que esbozaste la sonrisa. Me gustaría algún día. Bueno, lo hizo deportivo, ¿no? Se conmovió. Y digo político en el sentido más amplio. Sí, es que los histriones, el drama. Los porque como parte de esta se comedia. disfrazaba en la campaña, se disfrazaba de... Digo, los jóvenes, los muy jóvenes no recordarán a la compañera Marister, por ejemplo. No lo tienen en su... No, bueno, pero era un excelente orador, ¿no? Sí, histriónico. Pero era la pareja. Era mejor actor que gobernador. Sí, recordarás a la compañera Marister, ¿no? Que iban de gira al sur y se vestía de Susana, ¿no? Y iba a Jalisco y llegaba a China Poblana, en fin, así era de cursi y de esta comedia, una comedia que inicia con el PNR y que concluye con la transición, el inicio de la transición con la llegada del PAN pues, al poder, es en esta etapa del partido hegemónico de la que nos hablaba Sartori. Pero efectivamente esta relación es muy compleja, no es tan sencillo. O sea, piensas en Shakespeare, pienso en los Montesquieu y los Capuleto, ¿no? En Romeo y Julieta. Y me viene a la mente Rosario Robles y Carlos Ahumada, no sé por qué, pero pienso... Eso es muy abusivo hacia Shakespeare. Bueno, ahí hay una... Pero hay una historia de amor. Sí, es una historia. Ella misma lo reconoció. Ese fue su pecado. Me cegó el amor, ¿no? Ella iba Le a faltó visitarlo al tango. Me faltó decir, me cegó el amor, el poder y el dinero, ¿no? O sea, ella iba a visitarlo a la cárcel, a Carlos Ahumada, ¿no? Ahora será al revés. Y ahora Carlos no la visita, por supuesto, y ya está preparado para ahora que lo acaba de 400 millones de pesos a PRD y a ella, ¿no? Exacto. Con la firma de este documento que ya avaló el Poder Judicial en nuestro país. Efectivamente tienen que 400 millones, pero eso tienen que regresar la lana. El PRD que tiene más multas que yo que todos los partidos en O sea que se va a ir el edificio de aquí en la deuda, ¿no? Y el de Monterrey, y todos los edificios que tiene, sí, aquel edificio del Choca, junto con el Chocastro, en fin, todo esto. Esa es una relación política y es una relación de amor y es una relación ahorita de odio, ¿no? A final de cuentas, esa fue la relación entre Ahumada y entre Rosario Robles. O sea, entonces ya te metes a un tema de deseos carnales en la política. Es completamente, tiene que ver, ¿no? Sí, esa parte del oxitocina. Esa es otra historia. Esa parte del oxitocina también tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Por supuesto. Y hablar de sexualidad, hablar de todos estos temas, hablando de la microfísica del poder, hablando de Foucault, por ejemplo. Sí, Foucault, que acá lo tenemos también. En la microfísica del La poder, fobia al Estado. que hace relación justamente a eso, y no se diga en la historia de la prisión, militar y castigar, o en la historia de la sexualidad, que es muy claro en ese sentido. Pero bueno, no desviarnos de este asunto. El dato que acaba de comentar maestro Eduardo, de 8 de cada 10, etcétera, no es privativo de México. No.
Los partidos viven una crisis en todo el mundo, en todo el mundo es una crisis terrible, pero algo que ha causado, digamos, un estallido mayor a la crisis de los partidos en el mundo, fue esto que Fukuyama llamaba el fin de la historia, el fin de las ideologías, etcétera, que dio paso, digamos, a una tercera vía, llamémosle así. Todavía no comparto esta idea de la tercera vía de la vía socialdemócrata, del cambio de muchos partidos de comunistas era una tercera vía de centro izquierda. Sí, digamos. así es, de la vía socialdemócrata, el eurocomunismo, etcétera, etcétera, del paso del Partido Comunista a PRD, digamos, cierta visión distinta a la que se tenía en España. Yo creo que no se aman mucho el PSOE y Vox, por ejemplo. Yo creo que no se quieren mucho. No creo que el señor Boris Johnson siga amando y queriendo tanto a los laboristas después de los del Brexit. Es decir, sí hay una relación terrible. Y tiene que ver con algo que es, ya lo trató Pasquino, un autor italiano, y algunos otros autores ingleses, que tienen que ver con la democracia liberal y con los populismos. Creo que el populismo en general, el populismo en Norteamérica, el populismo en América Latina en general y en Europa, sobre todo en Italia, ha traído y ha profundizado aún más esta relación de amor y odio entre distintas fuerzas políticas. Recientemente en el Congreso del Partido en Turquía, el presidente va al Congreso del Partido y dice: nosotros, el pueblo, estamos a favor de esto. Y dentro del partido le dice a la minoría: ¿y ustedes que son la oposición, ustedes quiénes son? Es decir, este es el pueblo bueno, ustedes son los malos. Nosotros somos los que hacemos las cosas bien, ustedes son los que... Nosotros amamos, ustedes odian. Y ustedes deben desaparecer. A final de cuentas, esta relación entre el populismo y el desarrollo de la socialdemocracia ha traído grandes conflictos al sistema de partidos y al sistema político. Creo que México no está muy alejado de esa situación, cuando aún no hemos podido conformar un fiel de la balanza hacia la izquierda en este país. No hay, no hay un referente de izquierda. Habrá grupos, habrá movimientos, pero todavía lo vemos al interior del partido y del gobierno. Hay dos grandes bloques, ¿no? No sé si se aman mucho Jacob y Alfonso. Todo parece indicar que se odian. Entonces, todo parece decir que se odian Jacob y Alfonso. Lo que no me queda todavía claro, y lo sigo dejando en la mesa, es quién es el legítimo y quién es el espurio. Pronto lo sabremos. Está el tema, en todo esto que escucho, bueno, Felipe se fue larguísimo, ¿verdad? Sí. Hacia temas muy complicados y muy amplios, pero yo creo que si hablamos de sentimientos en la política, el concepto de autenticidad es clave, ¿verdad? Yo le recuerdo, mientras en México se hacía hasta toda una tecnología del gobernante bien parecido, todo este arquetipo del nuevo político que se generó, con Peña Nieto, ¿verdad? Toda esta sensualidad, que se construyó alrededor del candidato en ese entonces, de Enrique Peña Nieto, habla de esta participación de los sentimientos de las personas en la política. Mientras en México nos afanábamos por esto, yo alguna vez discutiendo con los dirigentes del PRD en esa misma época, les pregunté: ¿qué idea tienen ustedes de candidato o de candidata? Porque no alcanzo a entender hacia dónde quieren ir. Y ellos me confirmaron, Chucho Ortega, lo digo además claramente, que estaban buscando rostros, que estaban en la búsqueda de cumplir, decían ellos, con este nuevo arquetipo del político atractivo. De seducción. Así le llaman, del político atractivo, del político que seduce. Sociedad, sí. Hablamos de hombres y de mujeres, por supuesto, ¿no? indistintamente. Mientras en Europa las campañas políticas en Alemania, en Francia, en Italia, en España,
habían optado por los carteles. Yo recuerdo mucho un cartel de una candidata de una mujer de edad avanzada, que se presentaba como candidata, si no mal recuerdo, en una elección italiana, y era una foto en close-up, sin maquillaje, con las arrugas que son propias de la edad, ¿sí? Con las ojeras que son propias de una persona que está dedicada, se nota, a una intensa actividad que le hace desvelarse. Es decir, que la trataban de presentar en su mejor forma natural. De carne y hueso. Exacto. Sin maquillaje. Exactamente. Es decir, nada ficticio. parecía que mientras esta era la tendencia en la política europea, presentar a sus candidatos con la mayor autenticidad posible, ¿sí? Con la mayor naturalidad posible. En México estábamos fabricando clones de un arquetipo de político que, por cierto, por dentro estaba completamente vacío. Un galán de novela. Que estaba completamente vacío. ¿Sí? Alguna vez yo escribí en una columna que para mí Peña Nieto en la cabeza solo tenía un bonito peinado, ¿no? Recuerdo esa columna. A muchos no les gustó. Claro. A muchos Por eso lo recuerdo a Miguel Alonso que no le gustó. Réplicas. Recuerdo a Miguel Alonso que no le gustó porque era justamente el arquetipo, ¿verdad? Era el arquetipo. Y resulta que nos salieron sinvergüenzas como pocos estos políticos. ¿Por qué? Porque realmente lo que había es algo que también existe en el amor, que es el engaño, ¿verdad? La mentira, ¿verdad? El enamoramiento del electorado en este caso. De una mentira, de un engaño que también puede sonar shakespeariano. Si tú hiciste por supuesto así. Y del tercero, ¿no? Del tercero atrás de ellos. Sí, claro. Siempre. Entonces, yo creo que sí se merece la política mexicana ya una sacudida en ese punto. Mira, con López Obrador, por ejemplo, se sabe, muchos aquí hemos sido críticos hacia López Obrador. Yo en lo personal siempre asumo esa responsabilidad de ser crítico ante un personaje como este. Lo digo con la necesaria humildad, ¿verdad? O sea, uno opina, ¿verdad? Con toda humildad. Se le puede acusar de muchas cosas, creo yo, menos de no ser auténtico. Yo creo que él no finge, ¿verdad? Es él. Puede, a ver, la mitad lo odian, bueno, no la mitad, porque la proporción fue distinta, ¿verdad? Las encuestas dicen que la mayor parte de la población, a la mayor parte de la población le gusta la manera de ser de López Obrador, y a otra parte minoritaria pero importante. Claro, no le gusta, y eso puede llegar hasta el extremo, ¿verdad? Del odio, de la aversión, de la fobia más absoluta. Como del otro lado también existe el fenómeno de la lambisconería, de la idolatría excesiva a la que siempre dan lugar estos personajes. Lo traslado también a personas, obviamente para nosotros es siempre indispensable mencionar a Ricardo Monreal. Yo, por ejemplo, entiendo que la religiosidad, por ejemplo, de Fox era un montaje, digo, siendo un hombre religioso, ¿verdad? Creo yo que era todo un montaje. Fue llevado a una actuación. Sí, lo vimos todos. El Papa, era una actuación, era una enorme actuación. Yo veo, por ejemplo, en Ricardo Monreal una religiosidad popular, auténtica, que procede de sentimientos profundos y que no es necesariamente utilizada o como un instrumento de política. Lo mismo pienso de López Obrador, por cierto, porque tiene también una carga de religiosidad. Digo, cuando él habla de ¿se acuerdan de la República Amorosa? ¿No? Ya que estamos en esto de dotar a la política de sentimientos. Cuando López Obrador sacó esta idea de la República Amorosa, para muchos fue una auténtica barrabasada. Yo eso lo tomé en serio. A mí me parecía que era importante para el país un cambio también, hasta incluso en este tipo de planteamientos. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que los sentimientos están involucrados en la política, toda esta frialdad, toda esta especie como de tecnología de la política, pues, la verdad ya ahorita yo creo que nadie ya demostró su fracaso, ¿no? Bueno, ahí están los sentimientos de la nación, ¿no?
Morelos. Sí. Y todas estas, digamos, alusiones a la historia que no son, digamos, ocurrencias, hay que reflexionarlas un poco más, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, el tema sigue dando para más. Miren, les comparto esto que ya adelantábamos digamos, en un previo. Un filósofo argentino que ha fallecido hace algunos años, en el 2011, León Rosicner, decía, y lo puso a debate en la Argentina de aquel tiempo: esta es la paradoja, decía. Decir que un cuerpo habla y después excluirlo de lo que las palabras dicen, como si el cuerpo no dijera nada. Ahí definía su relación de amor. Es decir, un político en general o un gobernante en lo particular que primero escucha, hace hablar a la gente, conoce sus sentimientos, sus estados de ánimo, pero luego deja de hacerlo. O sea, no, el cuerpo ya es excluido de lo que las palabras dicen, para tomarlo literalmente. Y eso provoca entonces, como en las relaciones amorosas, decepciones, en el menor de los casos, pero tal vez estas relaciones extremas de un odio. Bueno, lo que decía Cuauhtémoc al principio, si tú eres gobernante y no estás enamorado de la política, bueno, está equivocado. Dedícate a otra cosa, ¿verdad? Y además creo que el caso de Cuauhtémoc, ahorita que haces referencia, creo que Cuauhtémoc es un ejemplo vivo de esto, ¿no? Creo que la mitad de Zacatecas te ama y la mitad de Zacatecas te odia, ¿no? O sea, para decirlo con todas sus palabras. Como en América. Sí, o sea, te aman, la mitad te ama y la mitad te odia. Y te lo digo porque te sigo en algunas redes sociales y comentas algo, publicas algo, algún post, y inmediatamente hay quien te dice perfecto y otro que te dice de cosas, ¿no? No. Benditas redes sociales. O malditas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con otro programa que tenemos ya? Ya lo tenemos en mente también, de las benditas o malditas. Vamos a hablar de ello muy pronto. Pero bueno, a ver, este comentario que te hace Felipe. Mira, creo que tiene que ver con lo que Enrique está diciendo, y es que me podrán a mí criticar de muchos temas, porque además es normal, ¿no? Llevo una vida pública muy activa en los últimos 13 años, pero de lo que no me van a poder criticar nunca es de ser congruente con lo que digo y con lo que hago. Eso puede caer mal, ¿no? Y yo lo que les digo es, yo siempre he preferido abiertamente manifestar mi punto de vista, mi idea y tomar una decisión, a quedarme como muchos que conozco, que cuidan su coto de poder en su partido, que hacen acuerdos siempre con los gobiernos y que juegan por dos vías engañando a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso para mí es inconcebible, pues, o sea, si yo no estoy en un lugar a gusto, pues no tengo por qué estar, ni estoy obligado porque te diga así la formulita antigua de la política. Creo que hoy la política, y hablando de redes sociales poquito para no meterme en el otro tema, es hoy no puedes ser falso, no puedes querer aparentar algo que no eres, no puedes tratar de quererle ver la cara a la gente o de ser alguien que busca manipular mediante discurso o acción a una verdad que no es. Pues hoy un político tiene que ser lo que es, y habrá quien lo acepte y quien no lo acepte, pero lo cierto es que, por ejemplo, en el tema del ISTESAC, que me voy a otro tema, pero que estoy aterrizando un poquito y aquí para darle jueguito. El tema del ISTESAC. En el ISTESAC mucho odio hacia los jubilados. Sí, o sea, no es posible, pues, que busques seguir dando un mensaje genérico sobre lo que debes decir para solucionarlo, y no asumas, primero, que no es culpa tuya lo que está sucediendo, que ese es el error de todos los políticos que entran a un cargo. O sea, quieren tapar todo como si todo fuera culpa de ellos. No, a ver, tú estás ahí para solucionar un problema y para eso te postulaste, ¿no? Para eso te ofertaste con el ciudadano. Oye, confía en mí, yo puedo solucionar un problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues tener una metodología, ¿no? Un método. ¿Qué vamos a hacer? A ver, aquí está, vamos a diseccionar el problema. Vamos a hablarlo, vamos a transparentarlo. No voy a querer pasarme de listo, ¿no? Vamos a tomar una decisión entre todos. Pero ya tienes que hacer las cosas más abiertas y más honestas. Hoy, si buscas nuevamente querer jugarle al vivo, como trata, por ejemplo, la comunicación del gobierno estatal, lo único que hace es que logra un rechazo mayor siempre
del electorado, de la población o del tema en específico porque quieres engañar. No puedes engañar, y eso creo que va también a las relaciones de amor-odio, ¿no? O sea, en el momento que engañas, en el momento que te descubren que engañas, que eso es lo peor, en ese momento se rompió el encanto, rompe la relación, se acaba este amor y se convierte ya en esta frase que hablando de Shakespeare, que dice, ódiame o ámame, ambos están a mi favor, ¿no? Y al final en el gobierno, de una u otra manera, ese es el juego siempre. Pero creo que hoy los gobernantes están obligados a entender la nueva circunstancia y a no querer pasarse listos, ¿no? Sí, alude a esto, la autenticidad en política Sí. es una actitud urgente. Sí, y la resistencia es enorme. Hoy tuvimos otro caso también terrible, ¿verdad? Que puso a Zacatecas, bueno, estamos saliendo al aire desde el centro norte del país. Claro, nos están escuchando mucho en Monterrey y en Guadalajara, lo sabemos por las comunicaciones. Por los amigos de la región. Zacatecas se convirtió en nota nacional e incluso nota internacional. Pero ¿cómo no pensar que va a lastimar los sentimientos de una sociedad? Dije los sentimientos de una sociedad, no solo la inteligencia de una sociedad, que un juez remita a una mujer, a ver, abogado, a un reclusorio varonil, ¿no? Eso tiene implicación. O sea, entonces 27 días, ¿no? Y que si hay 27 días padeciendo abuso de todo tipo, incluido desde luego el abuso sexual, por lo que ahora se sabe, de modo que, a ver, un gobernante no puede mantenerse ajeno a esto, y sorprende cómo en el caso nuestro el engaño quisiera llevarse hasta el extremo, ¿verdad? Bueno, es que acuérdate que yo no la maté. Esta reacción del gobernador de yo no la maté, a lo mejor en alguna entrevista si le hacen ahora va a decir, yo no la mandé, yo no la ya mandé. lo están diciendo los que lo defienden. Que él no tuvo la destrucción, no, bueno. Ciro Gómez Leiva hoy por la mañana en una entrevista muy con fuerte su comentario. en una entrevista con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas, es amiga tuya. Sí, creo sí, es esta de piedra, ¿no? No, la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas la entrevistan y entonces Ciro Gómez Leiva dice, pero ¿cómo es posible que una cosa así pueda suceder, verdad? Incluso le hacen la pregunta, le dice, ¿qué hizo esta mujer? Un periodista lo hace, se los digo yo, porque es mi chamba, ¿verdad? Lo hace en automático. Y entonces ella le dice, yo no quisiera decirle porque sería como revictimizar. Ella María Cuida esas de la Luz formas. Domínguez en Claro. su posición, ¿verdad? De cuidar esos aspectos. Él como periodista sin entenderlos, digo, la bateó, le dijo, oiga, no, a ver, dígame, es que eso es indistinto, ¿verdad? Incluso usa una frase muy fuerte, Ciro Gómez Leiva, dice, no sé si mató a sus hijos o se robó una bolsa de pan en un supermercado y por eso está en la cárcel. Para el caso, es lo mismo, o sea, es una aberración humana que una mujer caiga en un reclusorio varonil. Pero dice algo que yo quiero rescatar ahora en la mesa. Dice, lo que más me sorprende es la insensibilidad, ¿no? del gobernante, que no sale a dar cuentas respecto de esto que está pasando, porque sí es responsable de las instituciones y sí estaría obligado a corresponder al sentimiento, a esta herida en el sentimiento de la sociedad y dar alguna explicación. Bueno, lo que le pidió Ciro Gómez Leiva es que renunciara, ¿verdad? Dice, yo creo que si tuvieran tantita dignidad, que también en el amor la dignidad es muy importante, si tuviera un poquito de dignidad, dice, renunciaría el juez, ¿verdad? que remitió, renunciaría el director de reclusorios del penal, pero también el secretario de gobierno. Bueno, pero es que aquí no hay, ¿verdad? No tendría caso. Pero dice el gobernador, eso no lo sabe Ciro Gómez Leiva, pero dice el gobernador por dignidad también tiene que renunciar. Si eso está pasando. Y no sabe Ciro lo del contrato por Zacatecas, ¿no?
No lo sabe. Supongamos que no lo sabe, que había una clausulita de esta que dice que si no puedo me voy. Lo que pasa es que renuncio. este concepto también debe ser fundamental en el ámbito de lo político y de la relación de amor, ¿no? Que es el concepto de dignidad, me parece que es, y además es un concepto esencial en el ámbito de los derechos humanos, hasta donde, sin ser no soy especialista en derecho penal, pero hasta donde yo recuerdo, la dirección de la redactación social depende del Ejecutivo. Sí, y el juez, claro, cuando emite su sentencia, dice: póngase a disposición remite del al Ejecutivo claro, para que ingrese a esta persona al centro de redactación para... No conozco yo un caso similar en el país. Yo les decía que yo no había visto una película de ficheras, creo que era Sayas el que estuvo en la cárcel de mujeres. A la inversa. O una cosa de eso, ¿no? Pero un caso así yo no tengo registro de una barbaridad, de una salvajada. No, pero esto que comenta Cuauhtémoc, por supuesto que nos remite a dos frases contundentes del desengaño. Una es esta que comenta, ¿no? Yo no la maté, ¿no? Y la otra, la clásica de Fox: ¿y yo por qué? ¿No? ¿Yo por qué? Es que ya tenemos rato padeciendo esa insensibilidad. Ese es el momento del desengaño, ¿no? Cuando dices: bueno, oye, nos casamos por amor y ¿cómo que te vas con...? Nos casamos, pero no sé lo que significa el matrimonio. Eso es lo que pasa. O la política, ¿no? Exacto. ¿Por qué me pegas? Quiero ser Porque te quiero gobernador, mucho, pero no sé ¿no? lo que significa ser gobernador. Sí, o yo nunca quise esta vida. ¿No? Si nadie te trajo de la oreja, ¿no? Dice: ahora soy gobernador, pero yo nunca quise realmente esta vida. Pues es terrible, ¿verdad? Y volvemos nuevamente a esta idea de enamorarte realmente de lo que es. Si no hay esta pasión para hacer las cosas, pues ¿cómo le puedes pedir a un político, un representante popular, a un diputado, un senador, a cualquiera, que sea auténtico? Pues no se puede. O sea, finalmente estamos en un baile de disfraces. Claro, pero es que el paso del amor al odio no es así tan en automático. Tan automático, ¿no? O sea, creo que ahí es todo un proceso. Por el caso de Ricardo y Amalia sí fue bastante rápido, no puedes lo recordar. Pero fue un proceso, o sea, hay un proceso. ¿No? Siempre, o sea, hay un proceso puede venir el desengaño, ¿no? Decir: sí, yo pensé que sí me apoyabas, que sí me querías, pero resulta que siempre no. Me parece que esto sigue formando parte de una cultura autoritaria. O sea, yo creo que es parte no de una cultura democrática, sino de una cultura autoritaria. Yo recuerdo cuando comencé a militar políticamente, joven, a los 15 años. Desde ya hace tiempo. Algunos, hace como 20 En años. los huestes comunistas. Veía los libros de textos gratuitos que me presentaban a Adolfo López Mateos como el presidente caballero. El presidente caballero. Sí, un impecable, ¿no? No. Trajes tipazo, ¿no? Lo era un tipazo. Pero el presidente caballero mandó reprimir el movimiento obrero, mandó reprimir el movimiento campesino, en fin. Díaz Ordaz, además de feo y desagradable, era un asesino, ¿no? Aparte, ¿no? O sea, no eran tan caballeros. Me parece que es propio de este autoritarismo, de esta generación. Hay una generación que se formó dentro del autoritarismo y que sigue reproduciendo estas prácticas autoritarias. No termina por porque irse, sí, lo que decíamos en el programa anterior, maestro, es decir, no hemos todavía alcanzado a formar una nueva clase de ciudadanos, ¿no? Estamos en vías de formar nuevos ciudadanos. Estamos en un programa bastante desordenado porque el amor también tiene su desorden. Es muy difícil de definir, ¿no? Esa ambigüedad que lo Pero bueno, a la política hay que tomarla en serio, como en una relación, por supuesto, ¿no? Sin duda. Bueno, digamos así, la poesía dice, por ejemplo, que de qué estás formado depende de la genética. ¿En qué te convertirás en la política? Tomarla en serio. Un imperativo ahorita. Mira, sin duda debes de tomarla en serio, pero debes de entender y asumir lo que significa lo que estás haciendo. O sea, creo que aquí debemos de irnos al punto básico, inicial, que es comprender qué es esa posición para la cual te postulaste, cuáles son tu repercusión de tus decisiones, de tu capacidad,
Y hoy la improvisación, y además debo decirlo, para que después no digan que no lo critican. A ver, eso me pasó a mí. O sea, finalmente yo me postulé alcalde y yo no sabía lo que eso significaba hasta que entendí y hasta que estaba ahí. Me postulé a los 31 años. Yo nunca había participado en política, nunca había militado en ningún partido político. Me interesaba lo público, pero como un lector externo. Y al momento de llegar y entender lo que significa y todos los intereses que confluyen en una decisión de un político y de un gobernante, entiendes la trascendencia de lo que tú haces. Entonces hoy creo que el reto está en cómo comunicas adecuadamente, porque siempre he dicho que gobernar es comunicar, y cómo estas frases tan pues lamentables y desafortunadas del yo no la maté y del yo por qué, es justo esa falta de entendimiento que lo que significa la voz, la palabra de quien gobierna, trasciende en todos los aspectos de la vida cotidiana. Y eso tal vez cuando estás en tu burbuja no lo entiendes, ¿no? Yo veo que esa tal vez no sea falta de seriedad, también tal vez ellos estén abrumados por toda la decisión que tienen, o de buena intención, pero no dimensionan que un tweet, que un post de Facebook, que una declaración banquetera le va a marcar prácticamente su quinquenio. El yo la maté para mí es la frase que demuestra ese desconocimiento de lo que significa la posición del gobernador en el caso de Tello, ¿no? Sí, es la frase del periodo, ¿no? Yo creo que sí. Es la frase del periodo. Sí. Y refleja la situación en la que vivimos, porque en las relaciones amorosas también de pronto se dan vacíos, ¿verdad? Yo de pronto así siento la política en Zacatecas, la siento de pronto desprovista de este sentimiento que realmente tiene que existir, aunque también, como todo en la vida, tengo esperanzas de que se recupere esta pasión por la vida pública y que sea parte de la discusión en el próximo proceso electoral. Creo que va a ser, esto que trajimos hoy a la mesa se va a discutir de muchas formas distintas, porque las relaciones amorosas de pronto se vuelven muy aburridas. O la sufres. O la sufres, ¿verdad? Como está pasando actualmente. Esta abulia que hay en el gobierno, esta abulia que hay este aburrimiento, esta indolencia respecto de la vida pública, se tiene que remontar. O sea, tenemos que apelar a los sentimientos para remontar esta situación, no solo a la razón indicaría que urge remontarla, pero si no hay sentimiento, si no hay un sentimiento de la nación, o sea, claro. ¿Por qué tituló así la obra? ¿Por qué tituló Sentimiento? Porque eso es lo que había exactamente detrás de ese movimiento, ¿verdad? Ojalá y esos sentimientos se pongan en movimiento. Creo yo que así va a ser, Yo creo que esos sentimientos populares resisten hasta a personajes tan aburridos como Alejandro Tello, la verdad. Yo creo que sí los resisten y son capaces de remontarlos el sentimiento popular. Lo que yo concluiría diciendo que ojalá sí se dé este debate. Me parece que sería muy sano para Zacatecas y para el país seguir debatiendo sobre esto, porque sí lo que vemos es verdaderamente triste. Yo veo un gobernador que puede querer mucho a sus colaboradores, pero esto lo odian, ¿no? Con tantos... Sus colaboradores no lo ven así todo, ¿verdad? Yo creo lo odian porque hacen cada cosa que cuidado, tú te preguntas eso, ¿no? De verdad, el secretario general, X, de verdad, ¿cómo lo odian, no? Por esto que están haciendo, por esto que está sucediendo. Se esmera. No, se esmera. Te digo, no creo que haya tanto amor. Creo que hay ya ese desengaño que va a dar paso a lo que escribía Saúl Ortega en Crítica, al divorcio, ¿no? Al divorcio. Aunque Julio Jaramillo dijo que el divorcio no te lo doy, ¿no? Por ser pecado no te lo doy, decía. Julio Jaramillo, este cantante, ¿no? Que decía, te odio y te quiero, ¿no? Pero también estaba en contra del divorcio porque era un pecado, ¿no? Entonces, eso sigue formando parte de la cultura, queramos o no, con mucho dolor, a veces con mucho terror,
pues tienes que ir a comprar una rosita, unos chocolatitos, porque no sabes cómo te va a esperar el león Mañana. en la tarde, ¿no? Entonces, Ya tienes. Ya. no, yo lo tiene pensado. no acostumbramos, honestamente. Yo siempre he estado en contra de ese tipo de fetichización de las fechas. La verdad Es un radical. lo considero así. No, para mí son muy buenas fechas, son de buenas ventas. Sí. Entonces, más ocho Tú sí lo has explicado, ¿no? Qué bueno. A ver, pero bueno, estamos concluyendo el programa. Vamos a tratar de llegar como a conclusiones muy, muy breves, porque te toquen, así como abriste la mesa, pues cerrar de esta parte. Pues creo que si recordamos un poco, ahora que mencionan los Óscares de este evento del domingo, hay una película que se llama Historia de un matrimonio, que está en Netflix, que es una producción original, que tuvo varias nominaciones. Buenísima. Y justo la acabo de ver ayer, ¿no? Entonces creo que queda Ad hoc. bien al tema y se me hace espectacular la forma en la que narra la circunstancia de una pareja, todo ese proceso complicado de divorcio, de encono, de pleito, de desesperación, de rabia, de tristeza, Enojo. y cómo al final entienden, primero, que se reconocen uno a otro como los papás del chamaco. Tocaron Segundo, fondo, ¿sí? tocaron fondo, es correcto. Segundo, que entienden que van a convivir toda su vida porque tienen algo que los une, Así que me es. parece que encuadra perfecto en el tema de gobernados, ¿no? O la política como tal, y cómo al final tienen ciertos incluso detalles amables entre uno y otro para decir, a ver, bueno, no somos los que más nos queremos, pero nos vamos a llevar bien y ya maduramos y ya procesamos eso. Mi pregunta es, ¿en qué momento México o Zacatecas llegará a ese punto, ¿no? O sea, yo quisiera ver a México en esos últimos 10 minutos de la película. Quisiera ver a Zacatecas en esos últimos 10 minutos. Me encantaría verlo, pues. Y vuelve al tema de no vengo a ser tu amigo, pero voy a convivir contigo. Me vas a estar viendo la cara, yo te la voy a estar viendo a ti. Pues vamos a llevárnosla bien, hombre. Parece algo muy simple, pero es tan complejo y tan profundo que no lo hemos logrado, ¿no? Entonces creo que esta película queda perfecto para la mesa. Y se la recomiendo además que la vean, es muy buena. Además, bueno, dice la política que el amor no solamente es amar, es querer amar, ¿no? Hay debe haber una intencionalidad en ese sentido. Sí, Felipe, tú cierra. Yo creo que esta película que también yo ya disfruté, que es así como la versión, digamos, millennial de Kramer contra Kramer. Bueno, está la otra de Berman, de Escenas de un matrimonio. También, sí, también. Que son como... La notaron mucho en términos No le han dado generacionalmente. de ver a 12 Kaufman batallando ahí con el hijo, ¿no? Un poquito de esto. Y efectivamente, lo ves en la entrega de los premios de la Academia, ¿no? Creo que sigue habiendo un odio hacia las minorías. Sí, los actores de color siguen estando ausentes de los premios, sí, sigue habiendo este rechazo, y a las mujeres, ¿no? Creo que la academia sigue siendo racista y sexista en muchos sentidos, y esto es parte también de lo que se vive dentro de Norteamérica, y que me parece que hay actores políticos que están convocando a acabar con eso y convocando a la esperanza y al amor, ¿no? Como Bernie Sanders, por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Y creo que yo me quedo con ese momento en donde Nancy Pelosi le extiende la mano a Trump, se voltea con esa actitud machista, sexista que le caracteriza, ¿no? Y luego doña Nancy agarra el discurso y lo rompe diciendo son puras mentiras, ¿no? En ese momento yo grité, Nancy Pelosi, donde estés, te amo. Sí. Solo que no era Nancy Pelosi. ¿Quién era? A ver. Ya lo puse a pensar. Sí. Lo vamos a dejar entonces. Ya la presidenta, ¿no? Me equivoqué, dice. Enrique, te cierra. Me quedo con la idea a la que le dimos vueltas en el programa. Yo creo que es bueno hacerlo, darle vueltas. Esta idea de los sentimientos, de recuperar la parte humana de la política como mejor fórmula de acercamiento
entre la política y la sociedad, entre los partidos y los ciudadanos, entre los gobernantes y los gobernados, para hacer de la autenticidad un mecanismo de futuro, ¿verdad? Y no perder la esperanza, porque además los jóvenes, claro, los que vienen ahora, creo yo que están pensando mucho más en esto de lo que nosotros pensábamos en otros momentos. Y bueno, pues nos despedimos. Buenas noches.